Hola, os voy a explicar las consecuencias de la transición demográfica, que sería el último punto ya de la transición. ¿Mm? La primera consecuencia es que este aumento de población que va a conllevar la bajada de la mortalidad mientras la natalidad se mantenía alta, va a ser que había mucha gente para trabajar en las fábricas, en la revolución industrial, mano de obra barata, cuanto más gente más barato es contratarla, ¿no? Y también muchos clientes que aunque, bueno, fueran pobres, pues tenían que comprarse pues desde cacerolas hasta telas, ¿no? Y todo eso ayudó a la revolución industrial, ¿no? En un principio acordaos que, bueno, el trabajo infantil existía y las mujeres también hacían trabajos muy duros, que son estas imágenes que veis aquí, ¿no? Pero recordad que gracias a la lucha del movimiento obrero, pues el trabajo infantil se va a subir la edad para trabajar y las mujeres pues se va a prohibir que hicieran trabajos en minas o trabajos duros y poco a poco también se va a aumentar un poco la protección sobre lo que sería la maternidad, ¿no? Pero bueno, eso va a ser una lucha bastante larga. Otra consecuencia de la transición demográfica va a ser el crecimiento de las ciudades, o sea, las fábricas se situaban o se localizaban al lado de ciudades y la gente va a dejar el campo, va a dejar de trabajar en la agricultura para trabajar en las industrias, ¿no? Y eso va a llevar a un crecimiento sobre todo de las ciudades en los lugares más industrializados, ¿no? Como Inglaterra, el norte de Europa, Alemania. No obstante, no hay que olvidar que esta urbanización en muchos casos, este crecimiento de las ciudades va a ser muy deficiente, ¿no? Como vimos en el documental de Jon Snow, ¿no? O sea, casas pequeñas, mal construidas, muchas veces con sistemas de alcantarillado deficientes o sin, como veis aquí, sin asfaltar, se acumulaba agua, a lo que hay que unir la contaminación de las fábricas. O sea, realmente las condiciones no eran muy salubres, ¿no? Pero bueno, la mejora de la alimentación y también mejoras poco a poco en la higiene y construcción de alcantarillado, como el que vimos en el documental, van a hacer bueno, que se consiga mantener esa bajada de la mortalidad a pesar de todo. Aquí tenéis cifras que nos muestran un poco lo mismo que vimos cuando hablábamos de población en general, ¿no? Como Gran Bretaña es el país, la primera potencia del mundo en aquel momento, donde se inicia la revolución industrial, el país que tiene un crecimiento de población espectacular y también de urbanización, y cómo Francia se va quedando atrás, ¿no? Con respecto a Alemania, sobre todo a partir de que esta se unifica en 1870, ¿no? Y cómo Alemania va convirtiéndose también en una amenaza en Gran Bretaña, ¿no? Crecimiento de la población, industrialización, urbanización. Todo esto nos lleva al panorama que acabará estallando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa Alemania que rompe un poco el equilibrio europeo. Otra consecuencia será el imperialismo. Cecil Rhodes ya lo utilizó en su texto, ¿no? Como excusa, como motivo para evitar las tensiones sociales y el crecimiento de la población, llevar la población hacia las colonias. Ya comentamos que la mayor parte de las colonias no van a ser atractivas para la gente por su clima y porque había lugares vacíos como Estados Unidos, como Argentina, mucho más atractivos y a los cuales era fácil emigrar, ¿no? Pero bueno, Japón, por ejemplo, va a empezar su imperialismo en este momento, se va a lanzar a la conquista de Corea porque había doblado su población y muchísimos europeos se van a ir a América, ¿no? Realmente si toda esta población se hubiese quedado en Europa sí que nos hubiésemos encontrado problemas, como dice C.C. Royce, pero por suerte en aquel momento la migración, si eras blanco europeo, era muy fácil a muchos países, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, fue Estados Unidos, donde sí que podemos ver ese imperialismo en el caso de que, bueno, fijaos que hasta 1803 la extensión de Estados Unidos era hasta aquí y se acaba de conquistar todo el oeste a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y también lo que era el norte de México. Esto es territorio muy poco poblado, con tribus que son exterminadas y la llegada de los europeos ocupaban esas tierras, ¿no? O sea, Estados Unidos pasa de 6 a 100 millones en poco más de 114 años, lo cual es muchísimo, ¿no? Gracias a esta llegada de migrantes europeos. ¿Mm? Que ya os hice la reflexión de que, bueno, los europeos tuvimos esta suerte que ahora no tienen los africanos o la gente que huye de la guerra en Siria, ¿no? Que se encuentra con barreras. Nosotros encontramos todo facilidades para poder emigrar a Estados Unidos, Argentina, que pasó lo mismo, Australia, Canadá. Otra consecuencia será el aumento de la esperanza de vida. La esperanza de vida, como veis aquí, a partir de finales del siglo XIX empieza a ascender y a principios del siglo XX ya de una manera muy importante, ¿no? O sea, si cuando llega
el siglo XX la esperanza de vida en Europa es 40 y pocos años, actualmente estamos en 80. Es el continente con más países ricos y con una esperanza de vida más alta, ¿no? Mientras que África, que también se disparará a mitad de 1925, sin embargo, veis que se ha quedado en una esperanza de vida alrededor de 60, 20 años menos, ¿no? Porque claro, la bajada de la mortalidad hace aumentar la esperanza de vida, pero llega un momento en que el desarrollo de sanidad, sobre todo, ¿no? Y de alimentación que ha habido en Europa, en América, pues en otros países, en otros continentes como África no ha existido, ¿no? Sí. Pero bueno, la esperanza de vida ha aumentado en todos, lo que pasa es que las diferencias entre Europa y África, como veis, son 20 años, son muchos años. Esto ya lo vimos también, que es la aparición de las teorías de Malthus, ¿no? Ese miedo a la superpoblación, ese miedo a que la población crezca más que los recursos. De momento no hemos llegado a ese punto, como creía Malthus, de crisis con respecto a los alimentos, pero sí que se va a llegar a un punto de crisis con respecto a recursos como los energéticos, ¿no? O los minerales. Pero claro, aquí no solo es el problema del crecimiento de la población, sino que el problema sobre todo también es el sistema económico capitalista, que es un sistema que realmente necesita constantemente crecer y que consume muchísima energía y consume muchísimos recursos, ¿no? Pero bueno, las teorías de Malthus aparecen en aquel momento y ahora hablamos de neomalthusianismo y todavía hay este debate sobre hasta qué punto hay que limitar la población o no. ¿Mm? Y bueno, eso es todo.